Hola saludables, hay una enfermedad que es muy recurrente a nivel mundial y que afecta realmente la calidad de vida y sobre todo la calidad nutricional de las personas. Así que hoy vamos a hablar un poco de la gastritis. Te recomiendo que te quedes hasta el final para que tengas los tips de cómo mejorar cuando tienes estos problemas de gastritis o de reflujo gastroesofágico. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Felipe Gutiérrez, soy médico especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Lo que quiero hacer hoy con ustedes es que entiendan un poco cómo funciona ese estómago y a través de entender el funcionamiento puedan explicar un poco lo que es la enfermedad de la gastritis. El estómago es una bolsa como tal, una bolsa que recibe todo lo que comemos de la boca, pasa por el esófago y finalmente llega a su luz, donde es mezclado con ácido para precisamente poder fragmentar esos macronutrientes para que puedan ser digeridos en el duodeno. Pero esta mezcla depende de varios factores y el primer factor es de la estructura anatómica del estómago. Para eso nos vamos a ir un poco más a su parte histológica, donde entendemos que tiene una mucosa con células muy especializadas, que ahora vamos a hablar de ella, una capa muscular de esas mismas células que está por debajo de esa mucosa, que permite que haya un movimiento interno y unas fibras musculares y longitudinales que hacen un movimiento externo. Este ritmo entre ese movimiento interno y externo permite que haya un movimiento continuo que favorece la destrucción de todas esas moléculas grandes que llegan al estómago. Así que la primera causa de gastritis puede ser un fallo en esos movimientos. Esos movimientos dependen de la inervación del sistema nervioso, principalmente a través del nervio vago, que va a llegar y va a dar cierta inervación desde la boca prácticamente hasta el colon y va a comenzar a dar ese movimiento mandado desde el sistema nervioso central. Cuando hay algunas alteraciones en el sistema nervioso central, incluso hasta alteraciones emocionales o alteraciones de estrés, pueden causar que nuestro estómago funcione mal. Por eso se conoce que muchas veces hay gastritis relacionadas con el estrés emocional y es muy explicado a partir de la inervación del sistema nervioso central. Así que la primera causa de gastritis puede ser una alteración en su movilidad que puede estar también mediada por el sistema nervioso y por algunas enzimas, como ya lo vamos a ver. La balanza entre la barrera mucosa y el ácido es de vital importancia a la hora de prevenir la gastritis. Quiere decir que si yo tengo un ácido en lo normal y entre más baje va a hacer que el moco aumente, es una balanza. Si ese ácido baja en cuanto a su pH, la barrera del moco comienza a subir dándonos más protección. A medida de que comemos mal y llega esta vida moderna con tantas cosas, el ácido comienza a subir un poco, volverse un poco más alcalino y hace que el moco comience a fallar. No se produce de la misma manera y no es tan viscoso como tiene que ser, haciendo que sea mucho más fácil que lo queme. Es decir, que solamente el hecho de tener el ácido inestable y que se vaya hacia lo alcalino, como lo hacemos con la gran mayoría de antiácidos, puede hacer que la barrera de moco falle y tengamos más probabilidad de tener gastritis. Otro factor muy importante en la secreción de ácido por parte del estómago son las enzimas, las cuales están destinadas a ayudarnos a digerir los alimentos. Entre ellas está la secretina, que se libera a nivel del intestino delgado y aumenta cuando llegan proteínas y grasas al estómago. Esta disminuye la secreción ácida para que con esto ese bolo o ese quimo pase mucho más alcalino a nivel del duodeno. La gastrina, que se libera directamente en el estómago, aumenta la producción de ácido y es la encargada de ayudarnos a digerir grandes cantidades de proteínas y de grasas. Así que es muy especial para esa primera fase de destrucción de moléculas a nivel del estómago. La colecistoquinina también es muy importante porque de ella depende la secreción de bilis de la vesícula biliar y la formación de bilis con reserva en la misma vesícula. Ella tiene la capacidad de aumentarnos la alcalinidad gracias a que aumenta la liberación de bicarbonato por parte del páncreas. Hay que tener en cuenta que hay muchos lugares donde dicen que el estómago tiene la capacidad de formar bicarbonato y realmente el que tiene la capacidad es el páncreas a través de la colecistoquinina y a través de eso disminuye la liberación de ácido al estómago. Hay que tener en cuenta que cuando ese pH se altera, la colecistoquinina también se está alterando y puede hacer que tengamos más probabilidad de almacenar bilis y formación de piedras en la vesícula biliar.
La grelina es aquella enzima que nos permite muchas veces tener hambre y obviamente aumenta la secreción de ácido cuando tenemos el primer estímulo cefálico y cuando comemos, para que podamos hacer la buena digestión. Gracias a la grelina es que nos da esa sensación de hambre y esa necesidad de comer. La leptina también está muy relacionada con los acúmulos de grasa y ella tiene la capacidad de disminuir la secreción de ácido a través de esa interacción entre el acúmulo de grasa y la regulación hormonal. Y finalmente el péptido inhibidor gástrico es muy especializado a la hora de bajar esa acidez cuando el quimo o el bolo de alimentación va pasando hacia el duodeno. Así que esta interacción entre ellas siempre van a estar una subiendo o una bajando según sea la necesidad de nuestro estómago. Y cualquier alteración en ellas puede hacer que haya un aumento de la acidez, como en una insuficiencia pancreática o una gastritis por problemas enzimáticos, en las cuales tenemos que dar estas enzimas para poder ayudar a la digestión. Así que el factor enzimático también es muy importante a la hora de tratar una gastritis. Otro factor importante es el factor infeccioso a través de una bacteria que se llama el Helicobacter pylori. Esta bacteria es muy característica porque crece especialmente en el ambiente ácido del estómago y a medida que va creciendo y va colonizando aumenta la secreción del mismo. ¿Por qué lo hace? Porque aumenta el amoníaco a nivel estomacal, haciendo que el estómago se defienda produciendo más ácido y se vuelve un círculo vicioso que finalmente lleva a destrucción de la barrera mucosa y aumento de la acidez del estómago. Es muy característica en los seres humanos y afecta casi al 75% de todas las personas que tienen gastritis a nivel mundial y es uno de los grandes factores de riesgo a la hora de pensar en cáncer gástrico. Por eso, cuando los pacientes tienen muchos síntomas, ordenamos endoscopias para determinar si está o no y poder tratarlo de manera rápida y efectiva. Así que las causas infecciosas también son un gran factor de riesgo para tener gastritis. Teniendo en cuenta que ya vimos un poco lo que era la movilidad, la parte enzimática, la parte de aumento de la acidez por infecciones, hay que ser muy claros a la hora de decir que el alimento es uno de los factores que más puede llevar a gastritis. Entre mayor sea el consumo de carbohidratos procesados, grandes cantidades de proteína y menos consumos de vegetales, vamos a hacer que la barrera de la mucosa falle y aumente la acidez. Por lo cual la alimentación es un factor fundamental a la hora de pensar en prevenir la gastritis. También el estómago recibe, como dijimos al principio, mucha estimulación del sistema nervioso central, sobre todo del parasimpático, para poder hacer su acción. Cuando estamos estresados aumentamos el estímulo simpático, haciendo que funcione mal y haya mayor acidez. Por eso el estrés emocional y físico puede llevar a que tengamos aumento de la secreción de ácido, fallo de la mucosa y finalmente gastritis. En resumen, saludable, la gastritis es un problema de autorregulación del estómago cuando presenta factores externos que comienzan a afectar su funcionamiento. Podemos tener problemas de movilidad cuando consumimos mal nuestros alimentos o cuando presentamos estrés que afecta la regulación nerviosa del estómago. La acidez puede aumentar cuando llevamos un mal patrón alimentario, sobre todo rico en carbohidratos procesados o en proteínas, y esto hace que falle la barrera de moco, haciendo que se comience a quemar el estómago literalmente. También las enzimas se afectan con la alimentación, haciendo que comiencen a fallar y al fallar aumenta la acidez y falla la barrera de moco. Y finalmente factores como el Helicobacter pylori puede hacer que aumente la acidez, falle el moco y nos lleve a tener esa gastritis e incluso llegue a presentar grandes problemas como el cáncer de estómago. Así que con esto te di la información inicial. Recuerda seguirme, darle a la campanita y a la suscripción y esta semana vamos a hablar un poco más del tratamiento, así que tienes que estar muy pendiente.